Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Trump y el camino al impeachment, el tema de esta noche aquí en Opinión 21. Para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el doctor Luis Estrada Straffon, quien es consultor y analista político. Además, es coordinador del Diplomado en Análisis Político del ITAM. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Está también con nosotros la maestra Raquel Saed Grego, quien es internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Maestra, qué gusto recibirla nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Y qué les parece si antes de entrar en conversación vemos la siguiente cápsula? Donald Trump no ha alcanzado los primeros 150 días de gobierno y su administración está sumida en la peor crisis política en la historia norteamericana reciente. Sobre el empresario y su equipo pesa una acusación de haberse vinculado con Rusia para conseguir la victoria electoral en noviembre del año pasado. Habrían sido hackers de esta nación euroasiática quienes intervinieron cuentas de correo electrónico tanto del Partido Demócrata como del Republicano para luego filtrarlos a Wikileaks. La renuncia del asesor del Consejo de Seguridad, Michael Flynn, por haberse reunido con el embajador ruso y mentirle al vicepresidente Mike Pence sobre las conversaciones con el diplomático, no lograron frenar el escándalo. El 20 de marzo, el FBI confirmó ante el Congreso haber iniciado una investigación por el Russiagate. Días después, el presidente decidió despedir al director de este buró, James Comey, primero con el argumento de que así se le había recomendado y luego por considerarlo un fanfarrón. La coyuntura ha despertado en los medios de comunicación y la opinión pública la pregunta si el mandatario ha caído en un abismo del que solo podría salir a través del juicio político. Pues ahí parte del contexto. Luis, el gobierno de Donald Trump está sumido en una crisis principalmente por esta acusación de la posible intervención de Rusia en las elecciones de noviembre, que se ha agravado también con el despido del director del FBI. ¿Qué tan profunda es esta crisis? Bueno, tan profunda como el propio Donald Trump lo ha manifestado, tratando de evitar a toda costa que se siga la investigación. Creo que justamente uno de los factores que determina el interés de los medios de comunicación es la obstaculización del propio Donald Trump en la investigación. Si bien él dice que es algo que es falso, que es algo que no existió, que no hay pruebas, lo que es un hecho es que los nexos cada vez más tocan a personas más cercanas al presidente Donald Trump. Ya estamos ahorita en el nivel previo a Donald Trump, que claro, es su yerno y pues obviamente personas que estuvieron también en la campaña con él, que pues lo curioso de todo es que ni siquiera pudiéramos pensar que lo hicieron de forma intencional, sino realmente por torpeza, por no conocer cuáles son las reglas, reunirse de forma cercana con autoridades del gobierno ruso, en específico el embajador ruso, que bueno, después de todo lo que ha logrado seguramente obtendrá un buen puesto en el gobierno de Vladimir Putin, pero claramente también una situación en la cual la torpeza no exenta de la gravedad, claro, de los temas que seguramente se trataron ahí y que seguramente la investigación eventualmente dará a conocer. Maestra, ¿qué nos falta por conocer o qué tendría que revelarse justamente para que esto escale el nivel del escándalo? Bueno, tendría, en lo que va a ser la comparecencia de Comey, que supongo que la estamos viendo en este día, vamos a ver cuáles son las revelaciones que va a hacer. Y de ahí yo creo que va a haber muchas cosas que tomar para el juicio político posible. Ahora, para hacer un juicio político se requiere de la participación del Congreso, sí, pero es un proceso que lleva el Departamento de Justicia. Entonces, en la Cámara Baja primero se determina si eso es considerado crimen, o como le llaman ellos, crimes and misdemeanors. Si ellos lo consideran de esta manera y tienen una votación favorable por un voto, eso pasa después al Senado y ya es una situación de destitución. Pero para esto es un proceso largo, es un proceso muy largo porque no se trata nada más
de acusarlo de que cometió un crimen, sino de reconocer que eso es un crimen, y el juicio no se determina en hacer algo mal, sino en si es un crimen o no. O sea, es un proceso político más que un proceso legal, y eso es lo que por eso lo determina la política. Yo creo que aquí tanto los representantes, es decir, los que están en la Cámara Baja como los senadores, estarán al pendiente de qué están diciendo sus representados para ver cómo votar a la hora de que sea necesario votar por una destitución o no. Y con este camino que aún parece distante, Luis, tanto los medios de comunicación como la opinión pública están teniendo de manera justificada o están haciendo este ruido de manera justificada. Bueno, por supuesto, es algo completamente noticioso en su más extensa definición, donde hay un conflicto, donde hay continuamente revelaciones sobre nueva información, sobre la figura más importante generadora de opinión pública, que es el presidente. Está sumergido en tratar de distraer de alguna forma a la opinión pública y jugando este juego de soltar información y luego retraerse y cambiar de tema. En fin, creo que el principal o los principales satisfechos con todo este proceso, y si dura mucho, qué bueno, son los medios de comunicación, porque sus ratings han subido. Estamos hablando de este tema aquí en México cuando ni siquiera hace 4, 6, 8 años teníamos un seguimiento concreto o especializado de la política en Estados Unidos, y tú y yo lo hemos vivido como nunca antes, ¿no? Sí. Entonces creo que esa parte es algo que el juego de la información y de la opinión pública, yo creo que lo está perdiendo el presidente, y es por eso que su aprobación eventualmente está en el nivel más bajo para cualquier presidente a esta altura, y también para él mismo desde que arrancó su administración, y eso eventualmente también tenderá a generarle cierta ansiedad que pues lo puede llevar a un resultado pues eventualmente también pues negativo para él. El paso concreto es saber cuándo el Congreso, si es que esto se decide hacer, empieza a hacer el juicio o arranca el juicio político. Lo que a mí me parece es que esto no ocurriría antes de las elecciones intermedias, porque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras en este momento. Sí. Pero cada vez más con esta aprobación del presidente dañada precisamente por toda esta confusión y toda esta intriga sobre el tema, me parece que genera el camino perfecto para que los demócratas recuperen no solo el Senado, que es relativamente fácil de obtener, la mayoría en el Senado, sino también, quizá en una de esas, la Cámara de Representantes. Sí. Y entonces sí, en ese momento, a principios de 2019, en ese momento sí hay un escenario real de juicio político para el presidente Donald Trump. Maestra, por encima de los resultados que pudieran dar las investigaciones, ¿cómo ha golpeado ya la administración, o cómo ha sido golpeada la administración Trump en términos de legitimidad, de credibilidad y de respeto al Estado de Derecho? Tiene que ver con la opinión pública, que era la pregunta anterior, y también con la relación que tiene con los medios. Los medios de comunicación efectivamente ahorita tienen muchísima relevancia y la gente los consume y hay mucha expectativa con respecto a lo que ellos hacen, pero recordemos que para Trump son el nuevo enemigo, ¿sí? Son los nuevos otros. Son los nuevos a los que hay que atacar. Y los medios de comunicación están disfrutando esta situación de ser los otros porque de alguna manera responden. Los únicos que no son los otros es Fox News y todos los medios de derecha que son bastante del lado de Trump. Sin embargo, yo creo que esta situación le ha favorecido tanto a los medios como a Trump. Aquí yo creo que, lo he dicho varias veces, los medios tienen que tomar la responsabilidad de que si ellos contribuyeron a llevar a Trump al poder, en este momento tienen que ponerse en el papel de que tal vez son los principales en llevar lo que está sucediendo a la opinión pública y no nada más enfocarse en los tweets, ¿no? Recordemos lo que sucedió la semana pasada con el famoso tweet que no sabía nadie qué descifrar. Fefe, que fue un error de dedo, sí. Que debería de haber pasado desapercibido y olvidarlo. Sin embargo, dejan las noticias que son mucho más importantes por enfocarse en esta parte, y es una parte de la personalidad de Trump que está jugando con los medios de comunicación. Yo no quiero decir que este tuit fue adrede, ¿no? O sea, fue a propósito de hacerlo así. Sin embargo, lo que generó, y entonces se ve esta relación que tienen los medios con Trump. Yo creo que es muy, muy grave que los medios no hagan ese papel que les correspondería hacer.
Pero Luis, también termina siendo algo muy significativo, ¿no? Un hombre, el más poderoso de los Estados Unidos, tuiteando y sin un equipo de comunicación que esté al pendiente de sus redes, sin un grupo quizás en el que tenga confianza, está enfrentando también una crisis de esta magnitud, quizás solo. Bueno, él tomó esa decisión prácticamente desde la campaña o hasta te diría desde la precampaña o quizá en una de esas a lo largo de toda su vida, en el momento en el que él es el centro de atención y él es el que toma las decisiones y realmente tiene a personas que solo lo obedecen y solo dicen lo que le confirman lo que él quiere escuchar. En la campaña cambió 3 veces de equipo de campaña, que es pues más o menos el protoequipo que se conforma para eventualmente volverse el equipo de comunicación en la Casa Blanca. 3 veces cambió y cada vez iba tomando peores asistentes, ¿no? Y creo que, bueno, finalmente se quedó con el último, que era el peor de los 3, por supuesto, claro. Pero también el que menos nexos tenía con Rusia y el que no se peleaba con los reporteros a golpes, en fin. De cualquier forma, se quedó con un grupo de personas pues muy poco capaces para llevar este trabajo porque es algo mucho más complicado. Lo vemos, por ejemplo, en 2 cosas. Una, en estar haciendo prácticamente una conferencia de prensa diario, en la cual pues las conferencias de prensa tienen una lógica como herramienta de comunicación, no es nada más estar aclarando lo que el presidente tuiteó, lo que el presidente quiso hacer, lo que el presidente quiso decir. Pero además de eso, que es ya en sí un error diariamente una conferencia de prensa, pues a fin de cuentas las conferencias de prensa resultan en todo un asunto de errores y de pifias del propio equipo de Donald Trump, que no pueden, primero, responder a defender a su jefe, segundo, dar una salida digna o interesante o completa respecto de las dudas legítimas de los medios de comunicación que están todo el tiempo tratando de cuestionar al presidente como una cuestión de transparencia y de rendición de cuentas que en Estados Unidos tiene una tradición mucho más profunda y mucho más directa que, por ejemplo, en México. Y aún así, en comparación con lo que ha habido en otros años, no puede el equipo de Donald Trump tratar de salir de este agujero en el que se han metido y que claramente tampoco pueden expresar algo concreto que les permita poner orden a la comunicación. Yo creo que esa incompetencia del equipo de Donald Trump es gran parte de lo que lo tiene metido en este problema. Hemos venido hablando de la prensa. Hay muchas voces que han comparado lo que está viviendo Donald Trump con Watergate, el Watergate de Nixon, y ahí, desde luego, la prensa fue clave. Recordemos la obra extraordinaria de Woodward y Bernstein para The Washington Post. ¿Qué papel puede desempeñar la prensa en este momento y cuál es también su responsabilidad por encima de lo que ya decía, maestra, de ir más allá de los tweets y hacer un análisis? ¿Qué se puede hacer desde esa trinchera? Ellos están haciendo sus propias investigaciones. Yo podría nombrarte ahorita por lo menos 3 medios, los 3 son escritos, por cierto, que están haciendo un trabajo de investigación por su parte. Uno es el New York Times, el Washington Post, y The Atlantic, por ejemplo, es una revista mensual que también está haciendo un excelente trabajo, que además en su equipo tiene gente de los 2 partidos y que están enfocándose en descubrir la verdad. Yo creo que eso es lo que deberían de ser. La esencia de los medios de comunicación es precisamente buscar la verdad y eso en lo que están colaborando. Claro que lo que le llega de información a los que está haciendo la investigación, a este señor Mueller, que ahora fue nombrado como investigador especial por parte del Departamento de Justicia, quitando a este señor Jeff Sessions, que es el procurador, obviamente también se va a alimentar de lo que ellos les den, pero al hacerlo público, ellos están manejando la opinión pública, porque no es que sea tan fácil que toda la gente está pensando a qué horas lo van a quitar. Lo que pasa es que hay demasiada ignorancia de cómo son los procesos y entonces nos vamos a pasar preguntándonos cuándo lo van a quitar y tal vez no lo vayan a quitar, sino hasta, como dice Luis, a lo mejor comenzando en el 2019. Sí puede haber un cambio de fuerzas políticas, estoy convencida de eso, a pesar del gerrymandering, que es este famoso redistritación de cómo están conformadas los distritos en los estados. A pesar de ello, yo creo que puede recuperar la Cámara Baja, que es más difícil, y el Senado definitivamente. Ya hay varias posibilidades. Pero bueno, todo puede pasar con el señor Trump. Puede dar cualquier llamarada de petate, sirve para cubrir cualquier cosa, incluso cualquier cosa que hagan los medios de comunicación o que hagan los investigadores o que haga cualquier declaración
formal de cualquier institución, porque lo que él diga tiene mayor cobertura. Entonces, por eso es que hay que estar muy al pendiente. ¿Este desconocimiento del propio aparato y de los mecanismos se da también al interior de Estados Unidos, Luis? O sea, los norteamericanos ni siquiera saben cuál podría ser el destino de su presidente. Bueno, tienen los antecedentes directos y recientes de dos casos, yo te diría que son dos modelos en los cuales podríamos observar qué es lo que le podría suceder a Donald Trump, que es el modelo del juicio político que se iba a empezar a Richard Nixon, ¿sí?, y que entonces la presión y el eventual resultado lo hizo renunciar a la presidencia. ¿Sí? Ese es un modelo. Y el otro modelo es el que sí inicia un juicio, que es el de Bill Clinton, que es un juicio por mentir, no por lo que hizo, sí, que todo el mundo sabe que hizo, incluso él, pero por mentir ante juramento. Entonces, en ese momento sí se inició el juicio, pero el resultado no prosperó en buena medida porque la economía, la situación del país estaba quizá en sus mejores momentos en todo el siglo XX. Entonces, me parece que si se iniciara un proceso, la gente reconoce el modelo Nixon y el modelo Clinton, me parece que, obviamente el propio Donald Trump lo sabe, me parece que sería eventualmente algo con más hacia la parte de Nixon, en la cual él no se metería a una situación de juicio político porque no le conviene para su marca, para su reputación, es como perder, aceptar que perdió, y entonces no creo que llegue a dejarlo hasta ese punto. Yo creo que renunciaría. Sí, si es que ese es el caso. Sí, claro, si se inicia un juicio político. Y yo te diría, incluso ni siquiera me parece que dejaría que se arrancara la comisión para establecer el juicio político. Lo que va a pasar es, los demócratas van a obtener mayoría en ambas cámaras, él va a tratar de mandar 2 o 3 iniciativas, se las van a bloquear y va a decir, yo les dije, yo no puedo participar con estos que están obstruyendo todo. Bye. Ya nos vemos. Adiós. Sí, así es. ¿También coincide, sí, maestra? Yo coincido con eso. Y además yo diría que si esto llegara a pasar a través de la Cámara Baja, y aunque no tuviera el Senado a favor, igual perdería. Sí. Porque hay una diferencia de 2 senadores en el Senado en este momento a favor de los republicanos. Y 4 de estos 52, hay 4 que estarían dispuestos a llegar al fondo de las cosas y están dispuestos incluso a traicionar a su partido, pero no traicionar a su electorado, claro, que es la diferencia enorme. Esa es lo que hace diferente la democracia de Estados Unidos, porque el llamamiento a cuentas hace que la gente haga las cosas como deberíamos. Dirían ellos, by the book, ¿no? O sea, sí, al pie de la letra. Exacto, porque necesitan reelegirse, ¿no? Claro. Esa es la gran diferencia con lo que sucede acá. Debemos de hacer un corte, permítanoslo hacerlo. Ahora lo invitamos a integrarse a esta conversación. Recuerde que apenas comienza, puede hacerlo a través de las redes sociales. Si es por Twitter, utilice el hashtag Opinión21 a través de la cuenta @capital_21 y también puede aprovechar el número telefónico que aparece en su pantalla para llamarnos a través de esta vía. Volvemos.